Bueno, me quedé sin tiempo en el otro video, sigo en este. Vuelvo a explicar qué es el positivismo. Es una corriente filosófica fundada en el siglo XIX, ¿sí? Fundada por un pensador llamado Auguste Comte, que también es el precursor de la sociología, ¿sí? En esta época había muchos conflictos sociales, entonces los científicos sociales, digamos, los pensadores, sostenían que se podía resolver esa cuestión a través de la ciencia, ¿sí? Y que se podía estudiar a la sociedad como se estudiaba a un animal o se estudiaba a un objeto inanimado, ¿sí? Entonces, en este momento, que en donde el capitalismo se está consolidando también, se necesitaba un orden, ¿sí? Un orden para poder consolidar al sistema capitalista. Por lo tanto, las revueltas sociales tenían que aplacarse, ¿sí? Y bueno, el positivismo viene un poco a colaborar con eso, ¿sí? Hay un lema que nosotros ya lo vimos en la anterior unidad, que es orden y progreso, tiene que ver con eso, pero el progreso que va de la mano de las ciencias, primero necesita un orden, ¿sí? Un orden, aplacar todas las disidencias, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué decía el positivismo? El positivismo sostiene que la ciencia o todo conocimiento científico viene dado por la experiencia sensible, ¿sí? Y que el método es la interpretación de hechos a través de los sentidos. Y las ciencias sociales surgen en este momento, ¿sí? En el siglo XIX. Son relativamente jóvenes las ciencias sociales. Antes el compendio de ciencias sociales estaba dado por la filosofía, ¿sí? Y bueno, en el siglo XIX aparecen estas ciencias que nosotros vamos a conocer hoy, que es la sociología, la antropología, la historia. ¿Sí? Hay un montón de ciencias sociales que surgen ahora. Bien, y surgen un poco a través de la confianza o a partir de la confianza en el método científico de las ciencias naturales. ¿Sí? Este método científico, esto de pensar que todo se puede cuantificar, que todo se puede medir, ¿sí? Que todo es pasible de experimentar, fue muy exitoso para las ciencias naturales, ¿sí? Pero bueno, se podía aplicar también en las ciencias sociales, ¿sí? Se podía hacer leyes sobre los fenómenos históricos, por ejemplo. Bueno, acá hay un caso histórico que lo busqué porque me parece bastante curioso, que es el de Lombroso, es el precursor de la criminología, ¿sí? Y este señor pensaba y sostenía que los orígenes del crimen tenían que ver con la forma física de las personas, ¿sí? Los orígenes biológicos de las personas, ¿sí? Para él no tenía nada que ver la cuestión social, sino que las personas eran delincuentes natos, ¿sí? La gente ya nacía teniendo esta tendencia al crimen, ¿sí? ¿Y cómo hacía Lombroso para poder mostrar esto, demostrarlo? ¿Sí? Iba a las cárceles y empezaba a tomar medidas de los presos, ¿no? Los observaba el color de piel, la estatura, la conceptura física, ¿sí? Los comparaba y así sacaba ciertos parámetros para decir que algunas personas tenían ciertos rasgos físicos que mostraban que ya eran criminales, ¿sí? Innatos. Entonces, bueno, esto es una muestra, ¿no? De lo que era el positivismo, un problema social como puede ser el crimen o la delincuencia, por ejemplo, se trataba de resolver a partir de un método de las ciencias naturales, ¿sí? Esto de medir, de sacar parámetros, de experimentar directamente con seres humanos. Obviamente ya Lombroso partía de personas que ya habían estado discriminadas, ¿sí? Ya habían sido discriminadas, estaban ahí en la cárcel porque ya habían pasado por un filtro discriminador, ¿no? Entonces, obviamente las conclusiones que sacaba eran completamente parciales, ¿sí? Bien.
¿Podían las nuevas ciencias sociales conocer del mismo modo que las ciencias naturales y las ciencias físicas? ¿Sí? Esta es la pregunta. Y bueno, en realidad es muy difícil y era imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales no todos los fenómenos son observables ni medibles. No podemos observar todo ni medir todo, ¿sí? En el caso de Lombroso no se puede medir el crimen, digamos. No podemos saber por qué esa persona robó o por qué esa persona mató a simple vista, ¿sí? La experimentación con seres humanos trae consigo problemas éticos. Yo no puedo experimentar con seres humanos, ¿sí? Sin que eso conlleve a un dilema ético, un problema ético, ¿sí? Porque los seres humanos sienten, porque tienen dignidad, ¿sí? No se puede experimentar, obviamente, con seres humanos. Las ciencias sociales, de alguna manera, sí, obviamente experimentan, pero sin, digamos, minar la integridad del ser humano, ¿sí? Sin minar la integridad de las personas. Y no es posible reproducir en un laboratorio las condiciones en las que las personas y las sociedades actúan, ¿sí? Es imposible reproducir esas condiciones, ¿no? Entonces hay otro tipo de métodos en las ciencias sociales. Pero bueno, el positivismo consideraba que sí, que se podía hacer de esta manera, que podían aplicar el método de las ciencias naturales para sacar los mismos resultados en las ciencias sociales, ¿sí? Bien. Y los ideales del positivismo, ¿cuáles son? Que son los ideales que después vamos a criticar en las próximas clases. La objetividad. El conocimiento es una verdad independiente de los sujetos, ¿sí? Ellos consideraban que todo conocimiento es una verdad independiente. Y se basa en el supuesto de la existencia de una realidad concreta, medible, visible y experimentable, ¿sí? O sea, tenemos que partir del supuesto de que hay algo, que hay una realidad, que es concreta, que se puede ver, que se puede experimentar, ¿sí? El conocimiento científico es universal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es un conocimiento válido y desvinculado del lugar, de la época y de los sujetos que lo producen. Pero ¿se puede desvincular el conocimiento del lugar, de las personas que lo producen? Es completamente neutral y bueno, la verdad que es difícil pensar eso, ¿no? Es difícil pensar que una investigación científica o detrás de una investigación científica no hay algún interés, ¿no? Algún interés particular o privado, ¿no? Y por último tenemos la característica del conocimiento científico, que es ser neutral, ¿sí? Sin carga valorativa. Pensar que el conocimiento científico es completamente o está completamente desprovisto de valores, ¿sí? Y pensemos que muchas veces el científico tiene ciertos valores que pueden teñir esta investigación, ¿sí? El científico o las personas que están, digamos, que están detrás de esa investigación, ¿sí? Financiando esa investigación. Y bueno, por último, para cerrar, pensar que la teoría positivista está ligada al Estado capitalista porque considera que a través del avance de las ciencias la sociedad está destinada al progreso, ¿sí? Considera que lo social es análogo a un organismo natural y fisiológico, es lo que yo les decía hace un ratito, ¿sí? Pensar que lo social es lo mismo que un objeto natural, ¿sí? Que se puede observar de la misma manera y que se puede experimentar de la misma manera, ¿sí? Y bueno, la teoría positivista justamente está ligada a la consolidación de los estados nacionales, del estado capitalista, ¿sí? Y se instaura la ciencia como un saber hegemónico, ¿sí? Desplazando cualquier otro saber. Bueno, terminamos acá la clase. Espero que haya sido útil y bueno, cualquier consulta siempre al campus por mensaje privado o me mandan un mail también o si es algo muy urgente al WhatsApp. ¿Sí? Así que les mando un saludo y espero que estén muy bien.